Esta es una presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El despertar del Apocalipsis. Capítulo número 11. El despertar de los judíos. Uno de los acontecimientos más notorios que hemos de presenciar durante el año pascual, es decir, el primer año a partir del descubrimiento arqueológico de la estatua que el rey Nabucodonosor mandara fundir en oro puro, es el asombroso despertar religioso en derredor de todo el mundo. Las religiones hoy en día son un verdadero valle de confusión en todos sus niveles. La mayor parte de la gente ha perdido su confianza en las instituciones religiosas debido a su falta de credibilidad y a los tantos escándalos de carácter económico, sexual, político, etc. En el nombre de Dios se han cometido los más grandes fraudes que incluyen robos, violaciones, estafas, toda clase de transgresiones de carácter moral y hasta asesinatos. Lejos está el carácter de los líderes religiosos en parecerse a Jesucristo, y sus vidas ostentosas distan mucho del ejemplo del Divino Maestro. Debido a todas estas situaciones vergonzosas, la gente le ha dado la espalda a las iglesias cristianas. Como consecuencia, se han ido apartando de la única fuente de salvación para la raza humana, Jesucristo. Entre tanto que el diablo pesca sus almas indefensas a montones, como quien pesca en río revuelto, buscando atrapar en sus redes a un mundo que delira desmedidamente en sus pasiones. Pero Dios no dejará a la deriva aquellos por los cuales entregó en rescate la vida de su Hijo unigénito, el amado Jesucristo. Su amor por la raza caída es el elemento principal que ha de rescatar a multitudes que hoy no ven una luz ante sus ojos. La aparición en escena de la estatua de oro del rey Nabucodonosor, como señal del inicio de los últimos 7 años de la historia de la humanidad, producirá un cambio en toda la sociedad moderna. Un profundo deseo por conocer la verdad avivará el decaído corazón de un mundo que llegó a creer que Dios era un ser a quien la raza humana no le importaba. Un reavivamiento espiritual que solo se podrá comparar con la predicación del Evangelio después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos. Un gran despertar que moverá los cimientos de la tierra y hará estremecer los cielos. El descubrimiento arqueológico de la estatua de oro del rey Nabucodonosor, quien gobernara entre los años 604 al 562 a.C., no será un hallazgo común. La estatua revela en sí misma la historia de la humanidad a partir del reinado babilónico hasta el fin de la historia humana y su final desenlace. Los historiadores, científicos, religiosos y una gran cantidad de hombres y mujeres con conocimiento de la historia humana en derredor de todo el mundo
serán fascinados por el gran hallazgo arqueológico, lo que permitirá que millones de personas que nunca habían conocido el relato bíblico del libro de Daniel capítulo 2 puedan tener conocimiento de este y darse cuenta que el fin de las cosas de este mundo tendrá solo 7 años de gracia. El mundo cristiano, conocedor de las profecías de Daniel y Apocalipsis, verán con ojos asombrados el fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Los corazones de muchos se llenarán de gozo al ver que la venida de Jesús, que tanto se ha predicado, finalmente tendrá un señalamiento con un margen de error muy pequeño, de no más de 7 días. Sumados a la gran multitud de los estudiosos de la Biblia, entre los primeros en darse cuenta que el fin está cerca, serán los judíos, proclamando que tal descubrimiento arqueológico es un acto de Dios para alertar al mundo de juicios que estarán acompañados de continuos terremotos, incrementos en desastres naturales y plagas como las que alguna vez llegaran a devastar el antiguo Egipto. Para gran sorpresa del mundo cristiano actual, los judíos resplandecerán como el sol, llevando la vanguardia de la predicación del Evangelio, proclamando la reunificación de su pueblo, los hijos de Abraham, y que Jesucristo es el Mesías y su inaplazable regreso a este mundo. Sección 11A, titulada La salvación de los judíos. Hay algunos detalles bíblicos que debemos tener en cuenta al abordar el tema del regreso de los judíos a los pies del Señor, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Muchas especulaciones se han presentado en relación a este tema. Digo especulaciones porque sencillamente no tienen base bíblica. Creer que los judíos serán salvos por el solo y único hecho de ser judíos es una de ellas. Creer que los judíos se salvarán como nación es otra. Es bien conocida la declaración de Jesús frente al templo de Jerusalén junto a sus discípulos cuando dijo, cito, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39. Las palabras de Jesús son una declaración de un juicio que se llevó a cabo en contra de la nación judía a causa de sus pecados. La expresión, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, es una evidencia manifiesta del juicio divino sobre la nación judía. Fueron muchos los judíos para la ocasión que sellaron su perdición al rechazar a Jesucristo, pero son muchos más los que se perderán, al menos que acepten a Jesús como su Salvador personal. No podemos asegurar que los judíos se salvarán como nación por el solo hecho de ser judíos, porque eso implicaría que Dios apoya y avala
todas las barbaridades y errores cometidos por la nación judía. Dios no apoya los delitos cometidos por la nación judía, ni por ninguna otra nación, mucho menos por naciones que se declaran abiertamente enemigas de Dios. Tampoco en ninguna manera Dios ha de permitir que los enemigos de la nación judía, que tienen como único motivo de su existencia erradicar del mapa a la nación judía, tengan éxito en su macabro plan asesino, porque sencillamente la nación judía es el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. Quizás suena contradictorio, pero es tan cierto como está escrito. Los judíos como pueblo son una nación amada por Dios, de la misma manera como lo es el hijo pródigo, el cual abandonó a su padre dando la espalda al amor de su progenitor, renunciando a todo lo que representaba los lazos de unión en el seno de su familia. La separación del pueblo judío como nación fue un acto de mucho dolor para Dios, pero su retorno es aún más anhelado por su Creador y Redentor. En la carta a los Hebreos leemos, cito: «He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto». Hebreos capítulo 8, versículo 8. La nación judía se alejó de su Hacedor y Dios de manera humanamente hablando irreversible, trayendo como resultado un caos en el destino de la nación. Sin embargo, Dios ha de sanar las heridas que le causó su rebelión ante su Dios. El pueblo judío será restaurado para los últimos días, mas no como nación, sino como pueblo, santo ante los ojos de su Señor y Dios. El velo de oscuridad que hasta nuestros días ha permanecido sobre sus ojos será quitado por el poder del Espíritu Santo. Aunque la nación judía rechazó a Jesús hasta el día de hoy, cada día son muchos los judíos que, renunciando a la enseñanza de sus padres, rompen la maldición impuesta por sus ancestros al invocar el nombre del Santo de los Santos, Jesucristo, la única fuente de vida eterna y salvación para el ser humano. Observe este pasaje bíblico. Cito: «Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Los judíos serán salvos de la misma manera que serán salvos los gentiles, es decir, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, el pan de vida, la fuente de agua que corre para dar vida eterna, la semilla que multiplica de 1 para 100, el sacrificio en el altar, el bálsamo que trae sanidad a las naciones, el proveedor que sacia nuestras necesidades, el Hijo del Dios Todopoderoso. Él es Dios, quien se encarnó para morir en sacrificio vivo, en remisión de nuestros pecados, para que todos nosotros, judíos primeramente y también gentiles, pudiéramos tener vida eterna.
En Jesucristo hay salvación para judíos y no judíos. Todos nos gozamos a la sombra de la cruz del Calvario, que nos trae vida eterna y perdón para nuestros pecados. Ahora bien, ¿gozan los judíos por el solo hecho de ser judíos algún privilegio delante de Dios? Aunque nos cueste aceptarlo, así es. Observe esta declaración del apóstol Pablo. Cito: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Romanos capítulo 1, versículo 16. Los judíos eran hasta la muerte de Jesucristo los herederos de la promesa por ley. A partir de la muerte de Jesús, la promesa se extiende hasta los gentiles, pero la promesa no deja de abrazar a los judíos. Tenemos que tener en cuenta que el pueblo judío tiene una historia muy entrelazada con Dios desde los inicios de la nación judía. Una historia que ha quedado plasmada en todo el Antiguo Testamento, de tal manera que el mismo Jesucristo dejó en claro que la salvación viene de los judíos, según leemos en el capítulo 4, versículo 22 del libro de Juan. Al mismo tiempo, la promesa les llega con bendición y maldición. El apóstol Pablo así lo declara al decir, cito: habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar, pero también para los que no lo son. Romanos capítulo 2, versículo 9. Sin lugar a dudas, hay un orden de responsabilidad cayendo el primer lugar sobre la nación de Israel, ya sea para bien o para mal. No obstante, todos compartimos al mismo nivel la promesa, independientemente si somos judíos o si somos gentiles. Nadie queda libre de responsabilidad delante de Dios, y todos tendremos que rendir cuenta de nuestros actos. Sin embargo, no podemos ignorar la realidad de los hechos en relación al pueblo judío y su papel en el desenlace del conflicto final entre el bien y el mal. Es interesante ver que si tuviéramos que definir la Biblia, tendríamos que decir que la Biblia es un compendio de libros que relata la historia del pueblo judío y su relación con Dios. Y esa historia, de alguna manera, es el núcleo de la historia de toda la humanidad. El apóstol Pablo es más explícito al tratar de explicar la bendición de Dios hacia los judíos al decir, cito: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? De mucho en todos los aspectos. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. La raíz no puede ser cortada del tronco del árbol, porque ciertamente moriría el árbol. Y aunque la nación judía fue cortada como un árbol, sus raíces aún siguen aferradas al tronco que es la simiente de Abraham, Jesucristo. El amor de Dios por el pueblo de Israel hará que ese árbol corrutado vuelva a florecer por amor de sí mismo
y honra y gloria a su santo nombre. Esta ha sido la presentación de la primera parte del capítulo número 11, titulado El despertar de los judíos. Le invitamos a que esté pendiente a la presentación de la segunda parte de este capítulo. Le recordamos que nuestros libros los puede conseguir en la plataforma de Amazon. Si necesita más información, por favor, visite nuestra página web www.lavozdeorion.org. Gracias por su fina y amable atención. Será hasta la próxima, cuando volveremos con otra presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy.